Soy la profesora Atalia Vega y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí, en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre la historieta y su voz narrativa. Con esto nos referimos a analizar usos de voz narrativa en historietas y su efecto en el lector. Eso suena interesante, profesora, pues esto nos permite saber más sobre las historietas, cómo se escriben y la manera en la que éstas provocan emociones y reflexiones en los lectores. ¿Listas? ¿Listos? Muy bien, iniciemos. Nuestro aprendizaje esperado es transformar narraciones en historietas con el propósito de analizar usos de voz narrativa en historietas y su efecto en el lector. Con esto nos referimos a las posibilidades que pueden tener las y los alumnos al escribir una historieta. Así es, así que pongan atención porque después de ver las situaciones expuestas en esta sesión, deberán elegir una voz narrativa y utilizarla en sus historietas. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También es importante tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos. Muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Imaginen que están leyendo una novela, cuento, leyenda, mito o cualquier tipo de narración y quedan impactados ante la descripción de una situación que es contada por un narrador o por el propio personaje. ¿Recuerdan un texto así? Yo sí, y varios. A mí me gustan las novelas de terror y policíacas. La verdad es que disfruto mucho la lectura de historias de ese tipo, aunque claro, dependiendo del autor, los estilos de contar son muy diferentes. Así es. Para entender mejor esto, quiero mostrarles 3 párrafos que hablan de lo mismo, pero con diferente narrador, y solo uno es el original. ¿Les parece si lo leemos e intentan adivinar cuál es el original? Maestra, qué interesante propuesta. ¿Puedo leerlo yo? Claro, adelante. Les pido estar atentas y atentos. Lean los fragmentos en voz alta y tratemos de cumplir con el reto. ¿Te das cuenta que junto al cadáver hay una almohada con un mechón de cabello y no tienen duda alguna los que están ahí, incluido tú? Ese mechón era de Emily. Al entrar se dieron cuenta que junto al cadáver había una almohada con un mechón de cabello. Aquella segunda almohada ofrecía la depresión dejada por otra cabeza. Uno de los que allí estábamos levantó algo que había sobre ella e inclinándonos, vimos una larga hebra de cabello gris. Claro, ahí pueden observarse los 3 tipos de narradores. ¿Logran verlo en las palabras subrayadas? ¿Cuál creen que sea el fragmento real? Bueno, a mí me parece que el extracto real es el último y pertenece, como vimos al cuento, Una rosa para Emily del escritor William Faulkner. Profesora, ¿nos podría explicar qué es el narrador? El narrador de un cuento, una novela, una fábula o una leyenda es quien relata lo que sucede. En ocasiones puede contar la historia desde afuera y a veces un personaje es quien narra su versión de los hechos. Y ahora entiendo. Esto plantea un nivel de cercanía entre la historia y el lector. Por ejemplo, es probable que en el cuento de Caperucita Roja fuera distinto si lo contara la niña, la madre o el lobo en lugar del narrador que conocemos. Así es. Y de acuerdo con quien cuenta la historia, se adopta una voz narrativa que puede ser primera persona, yo, y nosotros, por ejemplo, del protagonista. Esto se observa en el siguiente extracto. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuertes, pero siempre sordos a espaldas nuestras. Julio Cortázar, Casa Tomada. La voz narrativa en primera persona la usamos la mayoría del tiempo al contar los acontecimientos que realizamos todos los días. Claro, como observaron, las palabras subrayadas son las que nos indican que el narrador está en primera persona. Leamos el siguiente extracto. La segunda persona, tú, ustedes. Se observa en el siguiente extracto. ¿Recuerdas a Aura minutos antes? Incapaz de hablar enfrente de la tirana, moviendo los labios en silencio,
como si en silencio te implorara su libertad. Prisionera al grado de imitar todos los movimientos de la señora Consuelo. Carlos Fuentes, Aura. Aunque es poco frecuente el uso de la segunda persona en la voz narrativa, podemos apreciar que el empleo de esta forma genera sorpresa al lector. Así es. Esta se utiliza en una de las narraciones más reconocidas de la literatura latinoamericana del escritor mexicano Carlos Fuentes. Leamos ahora el último extracto. La tercera persona, él, ella, ellos, ellas, se presenta en narradores testigo que presencian los hechos pero no lo saben todo, o en los narradores omniscientes que ya están fuera de la historia y lo saben todo. Esto lo podemos ver en el siguiente extracto. Ante la ley hay un guardián. Hasta ese guardián llega un campesino y le ruega que le permita entrar a la ley. Pero el guardián responde que en ese momento no le puede franquear el acceso. Franz Kafka, Ante la ley. Es importante apuntar que la mayoría de los textos de ficción tienen este tipo de narrador. Como observaron, estos extractos son de terror y misterio, lo que causaría un efecto de impacto en quien los lee. Por cierto, si no me equivoco, en este caso el narrador es omnisciente, pues lo sabe todo. Es así, ¿no? Así es, pues el narrador testigo no lo sabe todo. Ahora bien, la voz narrativa tiene que tener en cuenta varios aspectos. Veamos cómo se da esto. Hay 4 aspectos que debemos tener en cuenta, como ¿a quién va dirigida la historieta? Adultos, niños, adolescentes, entre otros. ¿Cuál es el subgénero que utilizaremos? Terror, ciencia ficción, policíaco, entre otros. ¿En qué época la ubicaremos? Por ejemplo, si queremos traer a la actualidad un texto de Miguel de Cervantes Saavedra, como El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿en qué debemos pensar? ¿Y qué tipo de narrador usaremos? Es decir, ¿cuál causará más impacto a nuestros lectores? Esto significa que a quien dirijamos nuestra adaptación debe tener tales puntos claros. ¿Podemos ver un ejemplo de las voces narrativas adaptadas a una sola obra? Claro, veamos un extracto del inicio de La Metamorfosis, de Franz Kafka, para que observen cómo se leería cada narrador. Pongan atención a las palabras subrayadas. Primera persona. ¿Qué tengo en las manos? ¿Por qué no me puedo voltear? Necesito que alguien me ayude. ¿Por qué no viene nadie? Segunda persona. Te despiertas. Ves que en lugar de manos tienes unas tenazas. No te puedes voltear y empiezas a aterrarte. Gritas, pero nadie viene a ayudarte. Tercera persona. Gregorio despertó. Se miró las manos y vio que eran unas tenazas. Quiso voltearse, pero no lo logró. Gritó y salieron otros sonidos y nadie vino en su ayuda. Vaya que sí se observan las diferencias. ¿Lograron verlas? ¿Cuál de esas narraciones causó un efecto más tenebroso en ustedes? ¿Qué les parece si vemos esta narración del Ruiseñor y la Rosa, del escritor Oscar Wilde, para reforzar nuestros conocimientos de los narradores? Esta fue realizada por su compañero Juan Carlos y la colaboración del profesor Obed Santos Huerta. Pongan atención en la voz narrativa que se emplea, pues transformaremos este cuento en una historieta. El ruiseñor y la rosa. Había una vez un ruiseñor que vivía en un jardín. El ruiseñor comía las migas de pan que caían de la ventana donde un joven estudiante comía pan cada mañana. El pajarito pensaba que las dejaba para él y por eso no le tenía miedo. Un día el joven se enamoró. Le pidió a la doncella que bailara con él. Ella le dijo que lo haría a cambio de una rosa roja. Dijo que bailaría conmigo si le llevaba una rosa roja. Se lamentaba el joven. Oh, pero no hay una sola rosa roja en mi jardín. Desde su nido, el ruiseñor oyó al muchacho. Ay, ¿de qué cosa más insignificante depende la felicidad? Lloraba el joven. El príncipe dará un baile mañana por la noche y mi amada asistirá a la fiesta. Si le llevo una rosa roja, bailará conmigo y la tendré en mis brazos. ¿Por qué llora?
Preguntaron una lagartija verde, la mariposa y una margarita. Llora por una rosa roja, dijo el ruiseñor. ¿Por una rosa roja? ¡Qué tontería!, dijeron a la vez, echándose a reír. Pero el ruiseñor, que comprendía la pena del estudiante, permaneció silencioso. De pronto, desplegó sus alas oscuras y emprendió el vuelo hasta el hermoso rosal. Dame una rosa roja, dijo el ruiseñor, y te cantaré mis canciones más dulces. Mis rosas son blancas, Contestó el rosal. busca a mi hermano que crece alrededor del viejo reloj y quizá él te dé lo que quieres. El ruiseñor voló hacia el rosal del viejo reloj del sol. Dame una rosa roja, dijo el ruiseñor, y te cantaré mis canciones más dulces. Mis rosas son amarillas. Respondió. Ve con mi hermano, el que crece debajo de la ventana del estudiante, y quizá él te dé lo que quieres. Entonces el ruiseñor voló al rosal que crecía debajo de la ventana del estudiante. Dame una rosa roja, dijo el ruiseñor, y te cantaré mis canciones más dulces. Mis rosas son rojas. Respondió el rosal. Pero el invierno me ha marchitado y no tendré más rosas este año. No necesito más que una rosa roja, dijo el ruiseñor. Una sola rosa roja. ¿Hay alguna forma de conseguirla? Sí, Respondió el rosal. pero no me atrevo a decírtelo. Es terrible. Dímelo, contestó el ruiseñor. No soy miedoso, Si necesitas una rosa roja, dijo el rosal. tienes que hacerla con notas de música al claro de la luna y teñirla con sangre de tu corazón. Cantarás para mí con el pecho apoyado en mis espinas durante toda la noche y las espinas te atravesarán el corazón. La sangre de tu vida correrá por mis venas y se convertirá en mi sangre. La muerte es un buen precio para una rosa roja, replicó el ruiseñor. Y todo el mundo ama la vida. Sin embargo, el amor es mejor que la vida. ¿Y qué es un corazón de pájaro comparado con el de un hombre? Entonces desplegó sus alas y emprendió el vuelo hasta donde estaba el joven. ¡Sé feliz!, dijo el ruiseñor. Tendrás tu rosa roja. La crearé con notas de música al claro de luna y la teñiré con mi sangre de mi propio corazón. Lo único que te pido es que seas un verdadero enamorado. El estudiante no pudo comprender lo que le decía el ruiseñor. El joven volvió a su habitación y se quedó dormido. Cuando la luna brillaba, el ruiseñor voló al rosal y colocó su pecho contra las espinas. Y toda la noche cantó con el pecho apoyado sobre las espinas, hasta que nació una rosa roja, la rosa más hermosa de cuantas haya existido jamás. ¡Mira! ¡Mira! Gritó el rosal. Ya está terminada la rosa. Pero el ruiseñor no respondió, pues yacía muerto sobre las altas hierbas, con el corazón traspasado de espinas. A mediodía, el estudiante abrió su ventana y miró hacia afuera. ¡Qué extraña buena suerte!, exclamó. ¡He aquí una rosa roja! E inclinándose, la cogió. Con ella en la mano, fue a ver a su amada para ofrecérsela. Dijiste que bailarías conmigo si te traía una rosa roja, le dijo el estudiante. Y he aquí la rosa más roja del mundo. Esta noche la prenderás cerca de tu corazón, y cuando bailemos juntos, ella te dirá cuánto te quiero. Temo que esta rosa no combine bien con mi vestido. Ella respondió. Además, hay otro que me ha traído joyas de verdad que cuestan más que las flores. ¡Oh, qué ingrata eres!, dijo el estudiante lleno de cólera.
y tiró la rosa al suelo, donde fue aplastada por un carro. ¡Qué tontería es el amor!, se decía el estudiante a su regreso. No es ni la mitad de útil que la lógica, porque no puede probar nada. Habla siempre de cosas que no sucederán y hace creer a la gente cosas que no son ciertas. Realmente no es práctico. Y como en nuestra época todo estriba en ser práctico, voy a volver a la filosofía y al estudio y a la metafísica. Y dicho esto, el estudiante, una vez en su habitación, abrió un gran libro y se puso a leer. Ese cuento es doloroso por el pobre ruiseñor. El sufrimiento irracional de un amor de juventud y los caprichos de la joven. Lo primero que seguramente escucharon es que el lenguaje es distinto al actual y algunas cuestiones tratadas nos parecen inciertas e inverosímiles, es decir, no realistas. Claro, pero eso es porque la narración fue escrita hace tiempo y el efecto que causó en ti fue lo que mencionaste. Ahora, antes de seguir, les preguntaré, ¿qué tipo de narrador tiene el cuento? ¿Cómo podríamos adaptarlo a la actualidad para que sea más verosímil? Es decir, más creíble en una historieta. ¿Y qué tipo de narrador elegirían para lograr un impacto en determinado tipo de lector? Recuerden que la manera en que habla un personaje depende de su edad u ocupación. Por ejemplo, si es mayor, su vocabulario es diferente al de un niño. Asimismo, la voz narrativa define si la historia es de humor, de suspenso, bueno, entre otras. Por cierto, ¿identificaron la voz del narrador? Esta fue en tercera persona y con un narrador omnisciente, es decir, que lo sabe todo. Aunque también hay diálogos en primera persona. Es importante identificar la voz narrativa porque determina la manera en que se plasma la historia. Por ejemplo, si tiene un tono cómico, la narración irá en ese sentido. O si el tono es heroico, la narración puede ser más detallada y formal. Ahora bien, dependiendo de la época en la que se haya escrito la obra, tanto el narrador como los personajes reflejarán un lenguaje apegado no solo al subgénero que se trata, sino al contexto social, político, sus costumbres y cultura. Y en el caso de su traslación a la historieta, deberán pensar en esos aspectos como se observa en este ejemplo. El ruiseñor y la rosa. Había una vez un ruiseñor que vivía en un jardín. El ruiseñor comía las migas de pan que caían de la ventana donde un joven estudiante comía pan cada mañana. El pajarito pensaba que las dejaba para él y por eso no le tenía miedo. En este fragmento es el narrador quien habla y podemos aprovecharnos de ello para trasladarlo a los globos y dinamizar la historieta. Me parece correcto. Vayan a sus cuadernos y escriban un texto breve que ayude a describir la historia de esa sección de la historieta. ¿Cómo? Honestamente no me quedó clara esa instrucción. Pero ¿cómo no te va a quedar clara esa instrucción si fue lo que dije? Veamos el siguiente ejemplo para aclararlo. Esta historieta la realizó su compañera Margarita. Pongan atención a las imágenes. En la imagen podemos ver un ejemplo de 3 viñetas en las que se aprecian 3 rectángulos en la parte superior de cada viñeta. Justo ahí podemos redactar la parte del narrador. Y en los globos podemos redactar los diálogos. Así podemos diferenciar la voz narrativa de la historieta. Claro, ya recordé que en algunas historietas existen secciones muy evidentes para separar las diferentes voces narrativas. Profesora, esta sesión despierta mi interés, mi bastante interés. Ahora escuchemos las preguntas de la alumna Frida del Carmen y Leslie Pamela. ¿Cuál es la función de la voz narrativa dentro de la historieta? ¿Cómo podemos emplear las diferentes voces narrativas dentro de la historieta? Para responder a las preguntas de Frida y Leslie, es momento de plantear la voz narrativa y cuál es su efecto en el lector. Y seguramente se estarán preguntando, ¿por qué se habla de voz cuando se trata de textos escritos o gráficos? Bueno, es que la literatura comenzó siendo oral. De todos modos, si leemos un texto en voz alta, nos daremos cuenta de que detrás del texto hay una voz, tal vez susurrante, pero ahí está.
y esa voz tiene que adecuarse a la historia que se cuenta. Por eso se dice habitualmente que el narrador es la primera y más importante elección del escritor. Esa voz, que es la del relato, nos guiará en el conjunto de significaciones del texto o del orden secuencial de las iconografías en la historieta. Muy bien. La voz narrativa es la que determina que una historia sea verosímil. Si conseguimos dar con el narrador adecuado y con la voz precisa, el lector tendrá la impresión de revivir la historia, es decir, de recrearla en su imaginación. Veamos el siguiente video y observemos cómo las imágenes pueden contar historias sin palabras. Acompáñenos. Las historietas y el cómic son textos icónicos verbales, es decir, textos que se valen de la imagen, figuras de personas, animales o cosas, para darles voz o palabras y enunciar un mensaje. A través de la historieta y el cómic, el autor trata de representar su realidad, situaciones y problemáticas de su sociedad de manera irónica o de humor. Asimismo, presenta historias fantásticas. En los elementos que conforman al cómic, encontramos las viñetas o cuadros. Estas son unidades narrativas que juntas nos dan la sensación de movimiento o paso del tiempo de las imágenes. Recuerda que las imágenes o iconos se pueden complementar con texto o frases verbales. Una característica importante es el uso del globo o nubecilla y nos indica al que está hablando. Se puede representar de varias formas. Si tiene terminación de bolitas, significa que el personaje está pensando. Si tuviera picos, podría simbolizar emociones como furia, miedo, clamor. También se apoya en el uso de la onomatopeya, que es una palabra que imita o recrea un sonido de la cosa o acción que se relata. Como observaron, a la historieta en la mayoría de los casos es necesario acompañarla con textos cortos del narrador y diálogos pequeños entre los personajes que hemos denominado voz narrativa como palabras técnicas o cultas, o bien de jerga, adverbios, mayor proximidad o lejanía del narrador frente a los personajes, entre otros. Bien, será importante saber qué tipo de voz van a darle al narrador de su historieta. Y esta decisión configurará parte del estilo y el efecto en el lector. Si deciden que su narrador sea el personaje principal en primera persona, tendrán que adecuar su voz a las características del personaje. Y el narrador tiene que ser coherente con el personaje en todo momento. Pero si se decidiera por la tercera persona, deberán pensar en la distancia emocional o moral para su narrador. Por supuesto, todo ello con relación a los demás personajes. También es importante saber qué mensaje quieren comunicar en la historieta. Así que es fundamental planear cómo la escribirán y si saben emplear la voz narrativa. Esto generará mayor énfasis en los textos de su historieta. Esto es fundamental en la sesión. Y esto quiere decir que deben estar atentos en cómo escribirán las participaciones del narrador y las de los personajes. Es correcto. Para profundizar más sobre el tema de las voces narrativas, hay que decir que los diálogos no solo revelan información de los personajes, su pasado, sus intenciones o su temperamento, sino también su relación con otros personajes. Para estructurar los elementos de la narración en una historieta es importante enlistar los personajes que incluirán. Revisen si es necesario mencionar a todos o si se pueden omitir algunos sin afectar la historia. Recuerden que el cuento que elegimos fue El Ruiseñor y la Rosa, del escritor Oscar Wilde. Por ejemplo, nosotros hemos comenzado con la estructura de la historieta de El Ruiseñor y la Rosa. Aquí se proponen 3 viñetas: el lugar, el joven y el ruiseñor. Pero, ¿es necesario que aparezca gráficamente el lugar o lo podemos solucionar mediante la voz narrativa?
Eso dependerá de lo que deseen mostrar y su lista de personajes y cómo los dibujarán, sus rasgos físicos y personalidad, si hay personajes parecidos y cómo pueden dibujarlos para que no se confundan. Por eso revisen su texto a partir de las descripciones de los personajes. Veamos. Pueden suprimir del texto original algún dato que no influya tanto en la historia. Como lo vemos en el ejemplo, hemos eliminado la viñeta del lugar y podemos ser más concretos en nuestra historieta. En algunas historietas se incluyen pocas señales sobre el lugar donde se encuentran los personajes, aunque recomiendo mencionarlo. Bien, poco a poco vamos aprendiendo de las voces narrativas dentro de la historieta. Recuerden que la manera en la que redacten su historieta tendrá un efecto de interés en el lector. ¿Nos acompañan a ver una historieta sobre el texto que hemos leído antes? Como podemos apreciar en esta historieta, las imágenes deben de ser acompañadas por los textos para que el lector comprenda más la historia. Claro, es más evidente cuando vemos la historieta acompañada de una voz narrativa que desarrolle la historia a la par que va contándonos lo acontecido. Continuamos con este ejemplo. A un ruiseñor le gustaba de comer las migajas de pan que un joven tiraba por su ventana. Él creía que lo hacía con la intención de alimentarlo, así que le tenía confianza. Por eso, al enterarse de que necesitaba una rosa roja para bailar con su amada, se empeñó en ayudarlo, aunque sus demás amigos lo vieran absurdo. Fue de rosal en rosal y ofreció sus cantos a cambio de una bella rosa roja. Al saber dónde hallarla, fue de inmediato. Encontró el rosal marchito por el invierno. La única manera de obtener su pedido era cantar al claro de luna y teñir sus pétalos con sangre de su corazón. El ruiseñor aceptó. ¿Qué es el corazón de un pájaro comparado con el de un hombre? Al final, el joven terminó botando la rosa roja, pues la doncella prefirió la joyería que le ofreció otro muchacho. Era mejor centrarse en la metafísica y en la filosofía. ¿Qué tipo de narrador es el del ejemplo anterior? Es omnisciente, pues al parecer sabe lo que está pasando. Exacto. Ahora los reto a que ustedes terminen el ejercicio de la historieta de El ruiseñor y la rosa. Espero que luzcan de una forma libre su creación literaria. El aprendizaje esperado de esta sesión fue: transforma narraciones en historietas. Con esto, conocimos más sobre el propósito de analizar los usos de voz narrativa en historietas y su efecto en el lector, para que ustedes elaboren historietas de su autoría, basadas en textos narrativos y con eso las puedan compartir con sus familiares y amistades. Me parece correcto, pues con esta sesión pueden apoyar su lado creativo para elaborar historietas tomando en consideración algunas narraciones que vienen en su libro de texto de lengua materna. Otra opción puede ser leer un texto y transformarlo en una historieta breve. En sus libros de texto encontrarán algunos textos narrativos. Les invito a que los lean y los transformen en historietas para compartirlas con sus familiares y profesores o profesoras. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos hablado de la historieta y su voz narrativa. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima!